Egunon, muy buenos días y bienvenidos a la presentación de este evento especial de hoy sábado, 31 de octubre, nuestra carrera virtual contra el cáncer Guipúzcoa Marchan, que vamos a disfrutar en unos minutos con todos vosotros, con todos los que se quieran sumar. Ya lo sabéis, ya lo saben, la pandemia ha golpeado a diferentes sectores y uno de ellos es el de las pruebas deportivas, pero la asociación no ha querido quedarse atrás y por ello ha trabajado para poder disfrutar de esta prueba virtual. Ya el año pasado, en la última edición presencial, que volverán los eventos presenciales, contamos con 1.200 atletas participantes en la carrera y luego también tuvimos más de 1.000 personas que estuvieron en la marcha. Así que este año también queríamos dar la oportunidad de que se vuelva a disfrutar. Ezan bezala, 1.500 lagun parte hartu zuten lasterketan eta 1.000 baino gehiago martxan. Eta horietatik 1.200 gutxi gora bera ere bai, parte hartzaileen artean lagundu ziguten. Guk ere bai mezua bidali nahi dizuegu, babesa jaso dezakegu, eskaintzen dugu babesa jasotzen badugu. Voy a hacer referencia en estos minutos de calentamiento previos a poder empezar a disfrutar de la carrera virtual a una página web, Guipúzcoa Marchan. Es importante, ¿por qué? Porque ahí nos vamos a poder descargar nuestro dorsal para poder participar en esta prueba contra el cáncer. Esta iniciativa que organiza la asociación lo que pretende de alguna manera es que sepáis que estamos aquí, que podemos atenderos, que queremos atenderos. A todos los que, familiares, pacientes, a los que se han visto afectados por el cáncer, os queremos ayudar, queremos estar con vosotros y además es de manera gratuita y además, y esto lo digo yo, que no soy de la asociación, también la experiencia y la profesionalidad y la atención que tienen después de 32 años, bien merece la pena contar con ellos, de verdad, merece mucho la pena. Vamos a estar con diferentes personajes que nos van a acompañar, personajes de la ciudad que nos van a acompañar durante este programa especial. Pero antes de ir con la salida, os invito a que veamos cómo fue la edición del año pasado. Este día tiene de especial que todos estamos aquí por una causa: dar visibilidad a la enfermedad, dar más apoyo, más investigación, más vida. Yo creo que ha sido una de las enfermedades que se ha ocultado y ahora decir cáncer no pasa nada. Para mí esta carrera lo que tiene especial es la unión, un acto que es benéfico, que es bueno, que al final es saludable para todo el mundo, ¿no? Que es al final la concienciación y la búsqueda de erradicar un problema que nos afecta al final a todos, porque el cáncer no lo tiene solamente la persona con la enfermedad, también lo tienen los familiares, los amigos. Yo creo que casi todos hemos vivido de cerca lo que es tener algún ser querido que ha tenido esta enfermedad. Entonces hay que ayudar, hay que apoyarles, hay que darles esperanza. Y viví el día como si fuera el último. Oso polita da, oso polita. Cuando vas corriendo, todos aplaudiéndote, animándote, los nenes dándote la palma, ánimo, ánimo, ánimo. La verdad que de los 4 años que llevo, el más bonito. Con mi hija, muy chulo, la verdad, muy bonito. Con la gente que está pasándolo mal y, oye, todo sea por ellos y que sigan luchando, que se puede salir adelante. Todos los años hago la carrera, pero este año con el niño Claro. la marcha. Giro ederra, primeran, jendea, eguraldia, dana primeran, orduan, danok pozik. Ha sido un día estupendo. Bueno, pues eso fue el año pasado, pero vamos a hablar de la prueba de este año, de la virtual. Está conmigo Amaia Estala, que es miembro de la organización y también de la asociación. Amaia, kaixo. Egunon, kaixo. A ver, ¿en qué consiste la prueba de este año? Bueno, este año, dadas las circunstancias por el coronavirus, se va a convertir en una carrera virtual, con el cual tenemos que adquirir un dorsal a través de nuestra página web, que es guipuzcoamarchan.com, y bueno, una vez lo recibamos, lo imprimimos y este año la idea es salir a correr, pues cada uno con su recorrido por donde quiera, por cualquier parte de la ciudad. Y supongo que al ser virtual lo podremos compartir en las redes, ¿no? Sí, sí, claro, muy importante que lo compartamos todos en nuestras redes sociales. Claro.
Claro. con el hashtag la carrera más larga. Bueno, oye, ¿y la carrera más larga solamente va a ser hoy sábado o podemos disfrutarla más En días? principio inicia hoy, y lo bueno es que, bueno, pues para esos rezagados o que hoy no se había dado cuenta que empezaba esta carrera, la página web va a estar activa durante una semana y bueno, podremos sumar kilómetros, que no es de lo que importante. Oye, hablando de sumar kilómetros, ¿cuántos kilómetros tengo que hacer? ¿Hay un mínimo o no? ¿O esto se trata de...? No. Cada uno, oye, dentro de sus posibilidades, no hay ningún tipo de límite de kilómetros ni de manera de realizarlos. Los podemos hacer andando, corriendo, por cualquier parte de la ciudad o bueno, oye, o en el balcón de tu casa, cada uno como pueda, ¿no? Y apoyando esta iniciativa. Desde luego. Oye, la página web Guipúzcoa Marchan, me inscribo, me llega el dorsal, lo descargo, me lo imprimo. ¿Qué pongo? Porque ya que lo puedo personalizar, ¿qué pongo? Sí, lo bueno de este año y la diferencia y lo maravilloso es que podemos personalizar el mensaje, bien, pues con tu nombre o con el nombre de aquella persona por la que corremos, o bueno, o con un mensaje de apoyo positivo, o un mensaje a favor de la investigación, por ejemplo, o sea que... 35 caracteres vamos a poner de límite. Es el máximo que a ver, hay que pensar un poco, pero tampoco mucho, es mucho no. Para poner el mensaje que queramos. ¿Vale? Oye, ¿tiene algún coste esto? Sí, inicialmente el dorsal tiene un coste de 5 euros como donativo. No como obstante, donativo, muy eso bueno. Es un donativo. Está bien que lo sepamos. También. Eso es. Cuando entramos a la página web y al ir a hacer la inscripción aparece en blanco y puedo donar 5 euros o puedo donar 100 euros o lo que creamos conveniente o 20 o lo que sea. Lo importante es saber que cada dorsal equivale a 1 kilómetro de la carrera. Perfecto. Vamos a intentar sumar el mayor número de kilómetros. Oye, es la idea. ¿Dónde para los últimos rezagados, aunque podamos hacerlo de otra semana, dónde me puedo inscribir? Pues lo podemos hacer en la página web guipuzcoamarchan.com y aquellas personas que no puedan acceder a la página web o que le prefieran hacerlo presencialmente, pues pueden asistir o ir a cualquiera de nuestras sedes que tenemos ubicadas en Guipúzcoa, pues en Eibar, en Zarautz, Zumárraga, Tolosa, Irún o en Donosti. Mira, oye, se la sabe, me las he apuntado yo por si acaso, esta me la había apuntado. Irún, Eibar, Zarautz, Zumárraga, Tolosa y Donosti, en cualquiera en esas sedes. Oye, una curiosidad que tengo, ¿por qué se dice que es la carrera más larga? Bueno, desde AFC Guipúzcoa nos sumamos a una iniciativa que se está realizando en el resto de las provincias, entonces queremos conseguir el mayor número de kilómetros y ya en primavera, que fue la primera fase de esta marcha, ya se llegaron a conseguir incluso 25.000 kilómetros, entonces, bueno, lo vamos a superar. En esta segunda... Lo vamos a superar, nos ponemos ese reto, lo intentamos superar, hay que intentar superarlo, esos 25.000 hay que intentar superarlo. Amaya, es que yo creo que ya nos lo has aclarado. ¿Vas a participar? Por supuesto, yo ya tengo mi dorsal y participaré. Bueno, te invito a que te quedes con nosotros en este programa especial, porque vamos a tener protagonistas, vamos a tener sorpresas que no quiero ir desvelando, y lo que te voy a hacer es invitar para ver, lo has dicho tú, la primera parte de la carrera en primavera. Vamos a ver cómo fue aquella primera parte. Eta beste indarra, eta tengo fuerza y quiero tenerla y quiero darlo todo y luchar y volver el año que viene aquí. Un día especial para la asociación. Hoy, 13 de mayo, 30 aniversario Zorionak. Apoyar y dar fuerza a toda la gente que lo necesita y saber que nos tienen ahí, que no están solos nunca.
Bagoazen gaurko protagonista berri batekin, jakin badakizue gure minbiziaren aurkako lasterketa virtual hau beste ariketa, beste programa handiago baten barne sartzen dela. Martxan, eta zen nahi dugu onuragarriak diren aktibitateak proposatu gure lagun eta biztanle guztientzat. Lo que se trata es de fomentar esos hábitos de vida saludable, hábitos sanos, que de alguna manera también nos van a ayudar a trabajar contra la prevención contra el cáncer. Miembro de la asociación, miembro de la organización y que tiene mucho que ver, Maider Sierra, que está con nosotros. Maider, kaixo? Kaixo? Nola aldatu den lasterketa 2014 gaur egunera arte? Horrela da, ez? Nola aldatu den bizitza ere. Azkenengo irulabete eta bai, pilo bat, bai. Bai, egia da, ez asko aldatu da. Oraindik gogoratzen naiz lehenengo karrera antolatu genuenean, ez? Ze ilusioarekin, guretzako berria zen. Hori ez duzu galdu. Hori ez dugu galdu. Ilusioa ez duzu galdu, eta hori eskertzen da. Bueno, saiatzen gara, baina, bueno, izan genuen, ez? Horrelako, bakizu, hasierak, ez? Horrelako bildurrak, ilusioak, eta, bueno, onaino iritsi gara, ez? Seigarren urtez. Aurten, bakigu azkenean ezberdintasun puntu hori, egoera, osasun egoerak, ez? Edo COVID-ak markatzen duela. Baina, gure ilusioa berdina izaten jarraitzen du, jendearen ilusioa berdina izaten jarraitzen du, bakarrik, ezin dugula aurten elkartu. Eta hori da guretzako, samin pixka bat ere ematen badugu, ez? Espiritu hori, ilusioa, baina objektiboak zeintzuk izango lirateke? Guk martxan proiektuarekin, ez? Bai karrera edo bai ibilaldia egiten genuenean, helburu ezberdinak genituen, baina helburuetako bat azkenean zuko ondo aipatu duzu bezala dira bizitza osasungarria sustatzea, ez? Eta animatzea jendeari kirola egiten, bakoitza bere moduan, ez? Ibiltzen, korrika, orain martxan ordikarekin hasi gera, hori ere. Ondo, aukera gehiago, onuragarria diren aukerak eskaintzea oso ondo dago. Hori da nahi duguna, ez? Jendea beti ere animatzea, bere kirola lor dezala, bere kirola aurki dezala, ez? Baina egin ditzala, bizitza aktibo bat eraman dezala. Nola ez, logikoki horrelako ekitaldi batek ere izugarrizko bizibilitatea ematen digu, eta gure nahia beti hori da, ez, jendeari esatea hemen gaudela. Bai, gaixotasuna bizitzen ari direnei, familikoei, beti ere gutxi iruditzen zaigu, egiten ditugun gauzak gutxi iruditzen zaizkigu, baina hau ere izaten da egun bat hortarako, ez, jendeari esateko hor gaudela, zerbait beharra dute hemen gaudela modu guztietara, ez, eta hori garrantzitsu izaten da. Modu batean ere bai, prebentzio lana egiten ari zarete? Bai, gure oinarrian, ez, gure lan asko egiten dugu prebentzioan, nik zer esango dizut, horren arduraduna naizela, ez. Baina, gure helburua beti, Minbiziarokako elkartearen helburua beti da, gaixotasun hori agerrez dadila. Eta agertzen bada, momentu hori batean kronifikatzea lortzen dugun beste gaixotasun batzuk bezala, ez. Orduan badakigu, minbiziaren portzentai handi bat, 70 inguruan, segun datuak ezberdin izaten dute, baina gure bizi-ohiturekin ikusi behar da dutela, ez? Elikadura osasungarri bat, bizitza aktibo bat, toksikoen Oie, esan behar nizun, ze hiru aholku esango zenuke prebentziorako, minbiziaren aurkako ze hiru aholku, baina esaten naizea dagoeneko. Bai, hori izango litzateke, ez? Azkenean, bizi-ohitura osasungarriak izatea, azkenean litzateke toksikotatik urruntzea, bai? Kasu honetan, tabakoa, alkohola, hortaz hitz egin genezake, dala gehien bat gure esku dagoen hori, ez? Orain gaur egun daukagun, zaintza kontu hau, ez bakarrik COVID-arekin, baizik eta gure buruarekin ere izatea orokorrean, elikadura egoki bat, osasungarri bat eta bizitza aktibo bat, sedentarismoari aurre egiteko. Hori dela benetan, gaixotasun asko aurre egiten lagunduko diguna, eta beraien artean minbizia. Maider Sierra, placer bat izan da, guazen beroketa ariketak egiteko, parte hartzeko. Horrela da, estiramentu batzuk egin eta aurrera. Eskerrik asko. Zure, Ixan. Te necesitamos para sumar kilómetros contra el cáncer. Ese día nosotras jugamos la Supercopa. Pero tú puedes correr la carrera contra el cáncer. ¡Guipúzcoa marcha! Pues lo comentábamos al principio, es también esta prueba una oportunidad para poder colaborar. Y aquí lo que somos es ser agradecidos. Y hay que agradecerle a Banco Acredita Agricole, que un año más ha renovado su apuesta por esta prueba, aunque sea virtual, y además en esta ocasión lo hace como patrocinador único, cosa que encarecidamente desde la asociación se le agradece. En los tiempos que corren este tipo de ayudas, además de ser agradecidos, hay que reconocerlos. Entronca perfectamente lo que es la prueba y el sentido y el espíritu de la misma con los valores que también se transmiten desde esta entidad.
Pues están con nosotros Patxi Lasaosa, director de Negocio Internacional. Muy buenas, Patxi. Y también está Edurne Blanco, directora de Comunicación Externa e Imagen. Egunon baita. Patxi, en primer lugar, gracias en nombre de toda la asociación. Qué importante es también para la asociación poder contar con apoyo como el vuestro. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros estábamos encantados antes de entrar, pues hablábamos con Edurne y con Amaya, que bueno, para nosotros es un honor participar con vosotros. Estamos nosotros muy a gusto y está incluido dentro de lo que es nuestra responsabilidad social corporativa. El poder acercarnos a la gente y el poder llegar a la gente y poder estar cerca de todo lo que es nuestro entorno, que es de alguna manera lo que nosotros vendemos en la casa, pues nos hace estar muy a gusto con vosotros. Nosotros participamos en diferentes tipos de eventos, de patrocinios, pero sí que es cierto que uno de los principales patrocinios entendemos que es este, y además, sobre todo en el tema de investigación, que de manera mucho más... Muy importante. Muy importante, Muy sobre importante. todo donde estamos, yo creo que es muy importante. Sí, y los tiempos que corren. Lo estás respondiendo básicamente, pero es que entronca la filosofía, el espíritu de la prueba con los valores que vosotros también queréis transmitir, que es importante no olvidarlos. No, los valores... leyendo un poquito vuestra página web, los valores vuestros y los nuestros coinciden bastante. O sea, nosotros somos una entidad financiera que se basa en la relación con sus clientes, sobre todo en la cercanía y la confianza. Cercanía, nosotros estamos muy cerca de los clientes, ofreciéndoles de alguna manera cualquier solución a sus necesidades, y confianza, de alguna manera, pues estar muy cerquita de ellos. Hay una palabra que nosotros utilizamos mucho, que solemos decir que nosotros solemos dar calorcito a los clientes, damos calor. Y qué importante es. Entonces eso es un poco, esos valores son muy importantes para nosotros. Existen otros, ¿no? Pero sobre todo esos dos valores son los que nos apoyamos nosotros en nuestra relación con clientes. Este año renováis la colaboración, cosa que se agradece. El año pasado también estuvisteis, 12 de mayo del año pasado. Edurne, ¿te acuerdas cómo fue aquella prueba? Fue un día fantástico, salió el sol desde la mañana, además hacía muy buena temperatura. Estábamos muchos que no íbamos a correr, además ese día, que estábamos para acompañar a los compañeros que sí corrían también, porque había gente de Bancoa que que se apuntó con su dorsal, y luego gente que iba también a andar el paseo, ¿no? Entonces, estuvimos muchos también ahí viendo la prueba, porque nos gustaba mucho el proyecto y lo que estabais haciendo. Entonces fue un día de muchísima fuerza, muchísima ilusión, mucha energía, muchísima energía. Yo creo que todo eso, cuando ves, fluye, ¿no?, de alguna manera, y eso lo sientes y lo interiorizas. Y también te puedo decir que desde que nos presentó el proyecto Mikel Ugarte el año pasado, nos presentó, y es que a la primera dijimos que sí, o sea, es que teníamos que estar, nos gustaba el proyecto social, como decía Patxi, estar cerca de la gente y sobre todo apoyar todo lo que sea, apoyar a esta situación, a esta enfermedad desde la investigación. Me estás respondiendo a lo que te quiero preguntar. Una cosa es desde la entidad, que sí, había que estar presente, pero tenemos la impresión de que la carrera está muy presente también en los trabajadores de Banco Crédit Agricole. Nosotros lo que sí hacemos es todo lo que se comunica o se hace en el exterior, se comunica y se vive en el interior. Es decir, dentro de la casa, con los compañeros. Eso es muy importante. Nosotros siempre intentamos reforzar lo que hacemos internamente. Tenemos que vivir lo mismo, dentro y fuera. Entonces, sí es cierto, el año pasado hicimos también un esfuerzo, yo creo que estuvo muy bien, era creativo, regalábamos ya unos dorsales que eran ficticios, ¿no? Era un tema de cuenta atrás, creo, sí, eso es. Y entonces, esa repartición, luego con todo lo que fue la comunicación del evento, y la gente se enganchó enseguida. Y este año un poco lo mismo, o sea, rápidamente, cuando ya pudimos cerrar con Amaya y con Mikel todo este patrocinio, es cierto que hicimos una comunicación a través de un correo electrónico, además un poco creativo también. Fuimos luego por todas las plantas, comunicamos a la red. Bueno. Y la gente, es verdad que siempre responde muy bien, porque hay mucha gente que no va a correr, eso es cierto. No sé si está bien o mal lo que estoy diciendo. Hay mucha gente que tiene su dorsal que me ha dicho, bueno, yo no voy a correr, voy a andar, pero bueno, tienen su dorsal, gente que no está acostumbrada a correr. Pero bueno, daros las gracias. No, las gracias hay que dárselas a Banco Crédit Agricole. Edurne, Patxi, muchísimas gracias en nombre de la asociación. Venga, a vosotros. Muy amables, gracias. Soy Elena y me he animado a grabar este vídeo para animaros a participar en la carrera virtual de la Asociación contra el Cáncer, ya que este año, debido a la situación actual, no podemos realizarla de manera normal.
De esta manera apoyamos a las que han pasado un cáncer, lo están pasando. Nuestro dorsal lo podemos conseguir en la página web www.guipuzcoamarchan.com y así sumamos kilómetros entre todos. ¡Animaros! La carrera contra el cáncer, sea presencial o virtual, es una carrera para dar visibilidad. Ese es uno de sus objetivos, pero también es una carrera, no lo olvidemos, de personas, de emociones, de sentimientos. Por ejemplo, la que vivimos el año pasado con una paciente de cáncer. Amaya entraba en meta y vivíamos lo siguiente. Amaya, tú tranquila, tú no puedes venir. Tú no puedes venir, Amaya, tú despacio. Sigue ahí, con Leire despacio. Vamos, Amaya, venga, venga, Amaya. Tengo fuerza y quiero tenerla y quiero darlo todo y luchar. Volver el año que viene aquí. Momentos emocionantes, los que seguro vamos a vivir en unos minutos con la prueba virtual de esta prueba contra el cáncer, pero también los que se han vivido en todas estas ediciones anteriores. Es tan fácil como que entre una cámara en carrera y pasen cosas como las que vivimos con Javi y con Alba. Que tenía ilusión de correr conmigo y le he dicho que es una buena causa, que era por ayudar a la gente que estaba enfermita y tal. Que íbamos a hacer deporte encima y les ayudábamos y estaba todo ilusionada de correr con el Aitá y bueno. La verdad que de los 4 años que llevo, el más bonito. Con mi hija, muy chulo, la verdad, muy bonito. Sí, ha sido bonita, la llegada al último cacho, la verdad, verla a ella de la mano, muy bonito, ¿verdad? Con la gente que está pasándolo mal y, oye, todo sea por ellos y que sigan luchando, que se puede salir adelante. Pues seguimos con más protagonistas en estos minutos previos a nuestra carrera virtual. Si yo les digo Leire Martínez y Aritz Garde, igual alguno todavía no sabe, alguna no sabe, pero si yo les digo que son componentes de La Oreja de Van Gogh, pues también están con nosotros Aritz, Leire, Kaixo. Kaixo. Oye, a ver, no quiero hacer el chiste fácil, no os ofendáis, pero ¿dónde andáis? Ya sé que andáis por Donosti porque no nos podemos mover, pero oye, un susurro de la tormenta, que ensayos, conciertos, y os puedo preguntar cómo estáis. Pues mira, afortunadamente hemos tenido una gran promoción, estamos teniendo una gran promoción del disco, en ese sentido las fechas de lanzamiento de todos se han podido respetar y se han podido mantener, estamos súper contentos, ¿sí? Porque además las noticias que llegan pues de ventas, de tal, no solo aquí sino también en México y en otros países, la verdad es que estamos súper contentos. Es verdad que, bueno, pues en casa no hay gira, de momento está todo parado. Estamos intentando a ver si de cara a ver antes de que acabe el año si podemos empezar a presentar el disco en directo, pero claro, habrá que esperar y ir viendo cómo evoluciona todo esto. Mientras tanto, ensayando en el local. Bueno, como somos personas antes que profesionales, por lo menos os voy a preguntar qué tal estáis en lo personal. Bien, no, bien. Con todo bien, lo que está cayendo. Que bien, estamos bien, de momento aguantamos. Bien, los niños bien, que están yendo al alcohol, sí. Y parece que está funcionando todo de maravilla. Y bueno, pues aguantando, nosotros, como decía Leire, ensayando todas las mañanas, haciendo vida normal dentro de lo que, con mucho cuidado, ensayando con mascarilla en el local y todo, pero bueno, pues intentando preparar el mejor espectáculo posible para cuando podamos. Bueno, pues oye, salimos del local, vamos a salir en unos minutos también del local aquí de la asociación. Guipuzcoa Marchan, carrera contra el cáncer. ¿Sois runners vosotros o no? Ellos más que yo. Bueno,
Estamos 3 en el grupo, que no sé si nos pueden llamar runners, pero bueno, que nos gusta salir de vez en cuando. Alguna beobia hemos hecho, alguna cosita y bueno, ya tenemos dorsal, los 5, pero eso bueno, sí, nosotros dorsal 3, los 5, nosotros 3 íbamos a correr, sí. Además ahora tenemos a Xavi, el teclista y compositor, ahí a tope. Está de runner total. Bueno, oye, ¿cuál es vuestra relación? Entenderme la pregunta, con este tipo de compromisos con el cáncer y siempre somos muy activos, la verdad. Hombre, el cáncer yo creo que es de las enfermedades más presentes en la vida en general. Desgraciadamente, el índice es alto y entonces si no es por un tipo de cáncer o por otro, todos hemos tenido contacto, familia o experiencias personales. Quiero decir, a mí de chiqui me extirparon un pequeño tumor del pecho, era una cosa chiquitina que no era nada, pero bueno, quiero decir que surgen cosas, ¿no? A lo largo de una vida y nuestras familias. Entonces, bueno, qué menos, ¿no? Que intentar, sabemos la importancia de seguir investigando, de seguir invirtiendo en recursos, en un montón de cosas, y entonces, bueno, pues hay que estar. Es que no estamos nadie a salvo, ¿eh? Nadie. Muchas veces nos dicen, joder, colaboráis con los... No sé, esto es de todo. Es nuestro, es algo quiero decir. igual tenemos algún familiar, igual día de mañana somos nosotros, o sea, que no es algo que vamos a ayudarles a ellos, ¿no? Es algo de todo. O sea, de hecho, el lazo con el principio, la chica del espejo, si no me equivoco, tiene algo que ver también. Sí, total, lo hicimos. Tuvimos la suerte, nos propusieron colaborar con Cadena 100 y un proyecto muy chulo que hacen el Por Ellas, que sobre todo está centrado en tema de cáncer de mama y bueno, un poco en las mujeres y los tipos de cáncer más centrados en la mujer. Y tuvimos la gran suerte de ir en Madrid, a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Nos compartieron el lugar, el tipo de terapias, estuvimos con pacientes, lo ves in situ y es impactante, es muy impactante. Y a partir de esa experiencia que tenéis con la asociación, hay una canción en el disco que tiene que ver con eso. Sí, nos propusieron y a través de Cadena 100 también, pues oye, ¿qué os parece ser este año pues un poco embajadores? Los embajadores, digamos. Y cada año pues hacen una canción con un grupo y nos propusimos, nos metimos a ello. Fue difícil porque era la primera vez que hacíamos una canción específica, o sea, con un tema tan marcado, ¿no? Otras veces pues hablas de cosas que te apetece o que te salen, aunque hables de esto, pero te sale a ti, ¿no? Y ahora esto era... Teníamos que hablar de esto en concreto y además es un tema tan complicado y hacerlo de una manera que que no queremos molestar ni mucho menos y hacerlo de la mejor manera posible e intentar acompañar a la gente. Vamos. Oye, 2 preguntas finales, una para cada uno. Habrá que animar al personal a que salgan unos minutos, ¿o no? Por supuesto, esto vamos, aunque sea 2 kilómetros, algo hay que hacer, aunque sea andando rápido, como digo yo a veces que voy yo. ¿Vas corriendo? No, yo voy andando rápido. Voy con prisa. Voy con prisa, pero bueno, merece la pena, aunque sea eso, aunque sea hay gente seguro que aunque no puedas correr ese día por lo que sea, de hecho, comprar el dorsal es importante para colaborar. Pero además, de hecho, en esta ocasión es más sencillo, no hay una hora, no hay un lugar, quiero decir, la libertad de poder salir. Es el mismo objetivo. El objetivo es el mismo, pero tienes la opción de poder hacerlo en el momento en que tú puedas, no hay limitación en ese sentido y es mucho mejor. Oye, tu compromiso este año por lo menos es tener el dorsal, veremos al final si te convencemos para salir o no, pero ya has tenido más relación con la asociación, una canción preciosa, ¿no? Se hizo la versión en euskera. Sí. Bueno, siempre, sí, eso es, el año pasado colaboramos. Pues vamos a hacer una cosa si os parece, además de agradeceros que os hayáis acercado en estos minutos previos de nervios antes de salir a la prueba, vamos a ver la canción, ¿os apetece? Ay, claro, venga, sí. Vamos ahí. Izango naiz aterbe haizearen aurrean, izango naiz indar geldi ez itzatela, izango naiz aire arnaz gabe geratzea, izango naiz zurekin datorrena izango naiz babes borrokaren aurrean, izango naiz gogoa gortzean, izango naiz entzule isiltzen zarenean, izango naiz zurekin edo nora joatean. Pues hemos tenido la oportunidad de escuchar a Leire de La Oreja de Van Gogh, pero no era la única persona que trabajó para aquella canción, para aquella versión en euskera de El doy la cara por ti, zutaz ni beti zure alde.
mejor dicho. Estaban también la gente de Sonakai, que están aquí también con nosotros, Ramón y Johnny, muy buenas. Muy buenas. También preparados. Oye, ¿qué recuerdo tenéis de aquella versión? ¿Cómo lo hicisteis? Una versión luchada, la verdad, que cuando se nos presentó el proyecto teníamos muchas ganas de hacerlo, pero era una responsabilidad grande también, ¿no? Dar nuestro sello, hacer un tema que no era para nada flamenco, hacerlo flamenco y darle un poquito ese sabor que nosotros tenemos. Y luego también teníamos en cuenta que tenía que venir otra voz a cantar con nosotros. Vaya mezcla, Sonakai, Ari, Leire, De la Oreja. Había que darle el toque nuestro, el de ella, toda la vez fue peleón. Oye, y de repente, siendo peleón, nos estabais contando ahora estas las cosas que pasa, que si me lo contáis fuera de antena, ahora te lo voy a preguntar. ¿Flamenca era Leire o qué? Sí, se dejó llevar por el duende, yo creo. Y al final es lo que pasa, ¿no? Que cuando algo llega, pues te deja llevar. Y tenemos pues esa amistad de rente, ¿no? de que tenemos mucho en común. Claro. Y al final es decirle, oye, esto es flamenco, pero tú canta como tú sabes, que donde tú sabes es donde has destacado y donde eres buena, ¿no? Claro. Y al final en ese mestizaje está lo bonito, ¿no? Un videoclip precioso, por cierto. La canción que nos viene a decir que yo, pase lo que pase, estaré contigo, siempre apoyando, que es un poco el mensaje que se quiere trasladar también desde la asociación. Efectivamente, es que esto fue... A veces las cosas salen. Mira, vino Mikel enseguida, nos propuso... Mikel Ugarte. Hombre, ahí está ahí. Y la verdad es que cuando las cosas salen bonitas y te salen, fue un segundo decir sí, lo que sea, hacemos. Porque claro, a ver, el mensaje es lo que es y le dijimos, cuando quieras, cuenta con nosotros, como sea. Y si nos tenemos que matar con la guitarra o la voz para hacer, pues nos matamos y lo hacemos. Es una canción que ha tenido mucho recorrido. Estoy viendo que lo habéis interpretado en directo, en momentos como el Maratón de TV, en el concierto de Mutriku, o también en Hondarribi, en un homenaje precioso. Sí, Urtzi Errezola, el homenaje que le preparó su familia en julio del 2019. Yo terminé llorando con la guitarra, es increíble. Cuando las cosas haces lo que digo, con cariño. Mandas un mensaje, luego son cosas que tú también las has vivido y cuando ya el hombre terminamos la canción yo no podía más, no estaba aquí. Pues no te quiero hacer emocionar, pero Ramón, sí es verdad que esta canción tiene un significado muy especial para ti, en tu caso concreto. Ya te contaré. ¿Por qué? ¿Quieres compartirlo con nosotros? Sí, hombre, faltaría más, me da cosa, pero hay que decirlo. Sí, pues esto viene... Pues mira, te voy a decir lo que diría a toda la gente, que primero les voy a mandar un abrazo a todos, cago en la leche, y luego decirte que de un mal sacas un bien. Esto fue pues cuando te dice un médico, le dije, llego al verano, paso el verano, y me dice, no sé, no tiene buena pinta, tienes tumor grande, y dije, madre de Dios. Entonces a partir de ahí, pues ¿qué pasa? Que todo lo que te pasa en la vida es precioso. ¿Esto fue hace 20 años? No, sí, qué va, si todavía estoy pasando las revisiones. No, eso hará 9 años, 9. ¿Y no te daba ni el verano? ¿Desde antes del verano no te daba ni el verano? Entonces, claro, cuando te dices, igual no llega el verano y llevas ya 9 añitos, pues imagínate, pues es todo un regalo, te llaman para estas cosas, ya ves, hasta lo que tardamos un minuto. Claro, porque las cosas se hacen con cariño y cuando las cosas son de verdad salen. Oye, decías tú que de un mal siempre sale un bien. Oye, la guitarra... Pues mira, si no es por el cáncer, yo ahora no estaría con mis sobrinos que me llevan a todos lados, ni habría tocado, porque fue decir, ¿cómo? No voy a terminar yo y no voy a hacer lo que quiero toda mi vida. Yo desde niño, yo quería ser guitarrista, no he querido ser ni deportista ni empresario. Pero la vida pues no puedes. Y entonces cuando me dijo el médico y dijo eso, sí, pues fue levantarme, coger la guitarra y dejé todo, claro. En la vida cuando tú quieres algo, hay que dejar algo por otro lado. Desde luego. Todo no se puede. Y fue hecho y yo creo que cuando tocas, pues esto te viene y te sale. No sé, hablamos mal, pero... No hablas nada mal, y de hecho como no hablas mal, me gustaría darte la oportunidad de poder trasladar un mensaje a todos aquellos que que se encuentran en la situación en la que te encontrabas tú hace 9, 10 años. Pues sí, hombre, cago en la leche. Yo, ¿sabes lo que diría? Pasando por lo que pasas, es que sin saber, porque los que saben de medicina son los médicos y son los que nos curan, pero yo estoy convencido que hay algo que tenemos todos, que en situaciones límite, cuando estás mal, no sé, segregas algo
que eres la mejor medicina. Me refiero, yo qué sé, pues cuando tú eres autónomo, estás empeñado hasta las pestañas, tienes los niños en casa, la nevera vacía, no te pones malo. Y si te pones malo, no sé por qué, vas como un tiro, haces... Y esto, cuando a ti te dicen que tienes esta enfermedad grande y te dicen, oye, es que te queda poco, y dices, me cago en el poco, me cago en la leche. Entonces, es como que si tú le pones... Para mí es la mejor medicina, no sé qué será, porque no entiendo, pero esas ganas de querer es el mejor mensaje que puedo mandar. No, y no es poco mensaje. Johnny Ramón, ha sido un placer estar con vosotros. Ojo, nos vamos a despedir de vuestra entrevista a lo grande. Vamos a disfrutar de ese concierto que disteis en Hondarribia el 31 de julio en la Plaza de Guipúzcoa, en recuerdo a Urtzi Errezola. Muchas gracias. Venga, Izango naiz aterben, aizearen auterben, aizearen aurrea. Izango naiz indar, geldi ez hitzatela. Izango naiz airea. Tan importante como los colaboradores o patrocinadores son también los voluntarios y las voluntarias. Este año no les vamos a ver, pero por ello no van a dejar de estar presentes. Está también con nosotros Raquel, una de las voluntarias de la prueba cuando se hace presencialmente. Raquel, egunon. Egunon. Joan den urtean bolondrez bezala lan egin zenun, aurten parte hartzeko prest. Bai, hori da. Bueno, ze oroitzapena daukazu joan den urteko lasterketari buruz? Egon ginen jende asko laguntzen eta oso niri gustatu zitzaidan pila bat parte hartzea eta laguntzea elkarte honi, bai. Bolondrezen lana oso importantea da, baina oso importantea da ere bai gaur egun olako ekintzak antolatzea. Hori da, ikusteko ez da bakarrik ospitaletan gertatzen dena, baizik eta minbizia tamalez oso zabalduta dago eta ikusin behar da ere bai kalean gauzak hauek egiten diela laguntzeko. Ez bakarrik elkarte honek laguntzen du asko familiei eta oso importantea da denok ikusteko. Guazen irrifar txiki bat jartzea, zergatik ez? Zergatik da berezia lasterketa? Zergatik da Rakelentzat berezia lasterketa? Lehen esan dudan bezala, ikusteko, minbizia gure bizitzan asko dagoela, eta badago jendea ere bai, atera dela minbizia horretatik, gaixotasunatik, eta ikusteko ez dela dana triste puntuari. Bai. Kirolaria izango bazina bezala, kirolaria zera? Hauten hasi naiz, konfinamendu eta ondoren hasi naiz pixka. Galdera, ze objektiboarekin parte hartuko duzu hemendikan minutu pare bat barru lasterketa virtual honetan? Ze objektibo zenbat kilometro edo? Kilometro edo zer suposatzet ondo pasatzea eta... Bai, hori kirola egitea, nik uste oso importantea dela kirola egitea, gainera eraman digun hilabete hauetan zer egin gabe etxean eta pixkat gure burua zaintzeko ere, bai. Esaten ari zara, hilabete honetan danak geldirik egon gara, dirudienez etorkizunean agian berriro ere pixka bat gelditu behar dugu, jakin arazi behar dugu olako ekitaldiekin, minbizia hor dagoela, COVID badaukagu, baina eske badaude beste gauza batzuk, hori da, eta minbizia ez da geldirik egon. Aurten bolondrez lana ez duzu egingo, baina behintzat disfrutatu parte hartzen. Hori da. Eskerrik asko, Raquel. Mila esker zuei. Bueno, ¿qué tal, amigos? Somos La Oreja de Van Gogh y os queríamos contar que se acerca el 31 de octubre. ¿Y qué ocurre el 31 de octubre? Bueno, pues en otros años anteriores se celebraba una carrera contra el cáncer. Este año, por motivos obvios, no se va a poder realizar, pero sí se va a realizar de forma virtual y os animamos a todos a que participéis. Para ello es muy sencillo, entrad a través de guipuzcoamarchan.com,
haceros con vuestro dorsal y podréis salir a correr ese día por cualquier parte de la ciudad, a la hora que queráis y como queráis. Hay que intentar sumar los mayores kilómetros posibles, así que os animamos a todos y hay que estar ahí en esa carrera contra el cáncer de Guipúzcoa Marchan. ¡Mua! Besazo. Venga, pues estamos ya en la recta final del programa, nos queda muy poquito para la salida. El año pasado en la carrera presencial ahí en Alderdieder, todos los que nos acercamos nos acordamos la que nos lió Oliver Nestar de Eureka Dance. Qué sesión de zumba nos dio. Igual pensabais que no la íbamos a disfrutar este año también. Venga, Oliver, adelante, vamos a darle un poco a la zumba. Te animamos a que colabores junto a Guipúzcoa Marchan en la carrera contra el cáncer. Para ello, desde Eureka Dance Studio, bailamos. No sigas más disimulando, tus ojos así pueden hablar. Me dices lo que estás pensando. Muchísimas gracias, Oliver. Ya estamos prácticamente listos, pero esto, a ver, hay que hacer cosas bien hechas y lo que hay que hacer es un buen calentamiento, también por lo menos unas mínimas pautas. BT Sports es colaborador también de la prueba. Uno de sus monitores, John Elcano, nos va a dar esos últimos incentivos, últimas instrucciones, el calentamiento apropiado para disfrutar de la prueba. Bueno, familia, bienvenidos. Soy John Elcano, preparador físico. Hoy lo que os voy a enseñar es qué hacer antes de una carrera. Es muy sencillo, ¿vale? Se trata todo en hacer un calentamiento previo, un trote muy fácil, de unos 3, 4 o 5 minutos para entrar en calor, ¿vale? Pero sin nada de intensidad. Después, la movilidad articular que os voy a enseñar y voy a practicar para que veáis visualmente cómo se debe hacer. Después de movimiento articular trotaremos otro poquito más, menos tiempo y ya el cuerpo estará preparado para la carrera. ¡Vamos allá!
Bueno, empezaremos de arriba a abajo, da igual empezar de arriba a abajo, de abajo a arriba, pero seguir un orden porque si no se nos puede ir un poco la olla y pasarnos de alto alguna articulación, alguna musculatura, ¿vale? Así que vamos allá. Empezaremos por el cuello, ¿vale? Siempre que tengamos el trapecio, las cervicales contracturadas, ¿vale? Intentaremos hacer con esta mano hacia abajo y hacer en diagonal para que nos coja toda la zona del trapecio. Lo mismo con el otro lateral. ¿Vale? Antes de la carrera, con hacer estos movimientos articulares nos bastará. Solamente tenemos que poner la musculatura en calor y preparado para la carrera, para la intensidad, la exigencia que le tenemos que dar. ¿Vale? Movimiento articular de hombro. Podemos hacerlo alejando el eje central. Aquí calentaríamos la zona dorsal junto al hombro. Pectoral. ¿Vale? Pasaríamos a una movilidad de la cadera, un movimiento de la cintura. Luego pasaríamos al psoas. Como os digo, con estar un poquito de tiempo y preparar las zonas específicas nos valdría, para que no salgamos en fría y nos den tirón o una rotura de fibras. Seguimos con el otro psoas. Pasaríamos al aductor. Solamente tocar las zonas específicas, nada más, no tenemos que estar mucho tiempo tampoco. El otro aductor. ¿Vale? Le ayudamos en el calentamiento con la movilidad articular. Si tenéis alguna zona para agarraros, si no tenemos mucha estabilidad, podéis hacer en la pared. ¿Vale? Aperturas laterales y también tenemos que hacer patada frontal. ¿Vale? Pierna. Cuidado con la zona lumbar, nunca tenemos que hacer ni sacar chepa ni arquear demasiado la zona lumbar. Solamente hacemos la movilidad con el cuerpo, manteniendo el abdomen recto y sin curvaturas. ¿Vale? Tocaríamos un poquito el glúteo. Tocar un poquitín para que esté preparado. Cuádriceps. El otro cuádriceps. Los isquiotibiales. Para los isquiotibiales tenemos que echar la rodilla un poquito hacia atrás y echamos el pecho hacia adelante. Si estamos incómodos, incómodas, podemos apoyar en el suelo y ejercer el mismo movimiento. Nos tiene que tirar hacia atrás. El pie adelante, la rodilla hacia atrás y el pecho hacia adelante. Y nos tirará específicamente el isquiotibial, lo mismo. Con la otra pierna. Vale, intentamos buscar un cachito de pared para estirar un poquito el gemelo. El otro gemelo. Si tenemos un banco o una altura, también aprovechamos para estirar la cadena posterior en su totalidad. ¿Vale? Esto sería una altura demasiado alta, pero intentaríamos más o menos a 90 grados. Pierna. La otra pierna. Terminaríamos con el movimiento circular hacia los dos sentidos del tobillo. Y ahora saldríamos a rodar otro poquito más para que la musculatura pierda un poquito de tensión otra vez y pongamos a punto. Antes de la carrera hay que hacer esta movilidad articular, ¿vale? No hay que estirar mucho. Luego hacemos ya la carrera y después de la carrera conviene también trotar un poquito para descalentar y toda la contracción y la exigencia y la intensidad que hemos pedido a la musculatura en la carrera, para destensar todo eso hay que trotar un poquito. Una vez que destensemos y relajemos un poquito la musculatura, ahí ya será hora no de movimiento articular, sino que ya de estirar bien,
¿vale? Sin exigirle demasiado, siempre con el descalentamiento bien hecho. Estiraríamos ya como acabamos de hacer, pero durante más tiempo. Y ya nada, estaría todo hecho. Así que muchos kilómetros, mucha salud y siempre hacia adelante. Eta onaino gaur bizi dugun programa berezia minbiziaren aurkako lasterketa virtualaren beroketa esango genuke. Orain zuen esku dago. Zergatik ez disfrutatu atera kalera, visibilitatea eman minbiziaren aurka danok daukagu zer esateko. Hasta aquí este programa especial sábado 31 de octubre de calentamiento, si me permitís, de cara a esta prueba virtual Carrera contra el Cáncer. guipuzcoamarchan.com es nuestra página web para este evento. Te puedes descargar el dorsal y a partir de aquí no nos queda otra cosa que disfrutar. Salgamos a la calle con las medidas, evidentemente con las distancias, pero salgamos a la calle y corramos todos contra el cáncer. Lo vamos a pasar muy bien. No dejes pasar esta oportunidad. Mil esker eta gozatu.